último billete para el último tren. Y un poco lo que yo quería compartir es eso, es un poco cómo esta crisis del COVID, que se ha mezclado con la emergencia climática que ya teníamos declarada un poco antes, pues por un lado, desde luego nos ha hecho mucho daño, pero por otro lado nos ha dado una oportunidad muy cara que no podemos dejar de aprovechar y desperdiciar. Y como quiero ser muy cumplidor con los 7 minutos, voy a pasar rápidamente a una presentación de PowerPoint muy rápida, que son básicamente imágenes, con lo cual tampoco creo que me lleve mucho tiempo y que me cumpliré esos 7 minutos de manera puntual. Bueno, básicamente lo que creo que es importante que seamos conscientes es que a nivel de escala planetaria estamos viviendo un momento único, un momento crítico y un momento que va mucho más allá de ese árbol que estamos mirando del COVID y que tiene mucho más que ver con el bosque de la crisis, digamos, global. Es una crisis de valores, es una crisis de sostenibilidad, es una crisis en la cual llevamos una forma de vida en la que pensamos que este planeta finito no tuviera fin. De hecho, cada día, cada 24 horas, arrojamos, como si de una alcantarilla abierta se tratara, 140 millones de toneladas de gases sobrantes de efecto invernadero a la atmósfera. 140 millones de toneladas cada 24 horas, cada día. Y claro, eso al final tiene un efecto sobre, digamos, la capa del efecto invernadero que produce la atmósfera y, por lo tanto, hay un calentamiento. Y básicamente la mayor fuente de esas emisiones es la quema compulsiva global de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, en la cual hemos basado el desarrollo de los últimos 150 años. Ha habido cosas buenas, pero por desgracia hay unos efectos colaterales que son brutales y desestabilizadores. Y básicamente es que estamos sobrecalentando el planeta de forma acelerada. Mirad, os voy a compartir una imagen que para mí es muy impactante porque una de los cálculos se tenía desde 1971, que es el año en que yo nací. Pues bien, desde que yo nací, hace 50 años, hará 50 años en agosto, el verano en España ha aumentado 5 semanas. Es decir, una semana por década. Estas son las temperaturas de España desde el año 65. La EMET nos está diciendo que hay algo que está cambiando hacia peor y que las cosas van a empezar a tener consecuencias. Es decir, lo que estamos haciendo empieza a tener consecuencias. Y lo estamos viendo, aunque digamos, lo que nos dicen los científicos es que la cosa va a ir a mucho peor. Es decir, este es el panel intergubernamental de cambio climático para 2080, en el cual vemos que cuando se dice que si seguimos con un business as usual podemos aumentar la temperatura 2, 3, 4 grados, no olvidemos, son 2, 3, 4 grados de media, lo cual quiere decir que podremos ir a mucho más y a mucho menos, pero sobre todo que podremos ir a mucho más. Y el problema es que nosotros vivimos en ese punto rojo que aparece en la península ibérica más o menos al centro, es decir, somos los que más tenemos que perder con esta pauta que estamos llevando. Y os voy a poner 2 o 3 ejemplos nada más. Mirad, hace 2 años, Ofelia fue el primer huracán en tocar la península ibérica. Esto es importante, el primer huracán, nunca, jamás había habido huracanes en España, básicamente porque el clima del Atlántico impide que ese fenómeno se pueda producir. Pues bien, la corriente de chorro se está frenando, el clima del Atlántico está cambiando, está más caliente, está cambiando los patrones climáticos y empezamos a ver fenómenos como este. Fenómenos como estos que pasaron desapercibidos, es decir, realmente no le prestamos atención. Pero si yo os uno un par de puntos, vais a ver que tuvieron un efecto mucho mayor. Por ejemplo, ¿recordáis en 2017 los incendios de Galicia y Asturias que arrasaron todo el norte de Portugal, Galicia y Asturias? Pues bien, casualmente, la noche en la que 110 focos aparecieron en Galicia y Asturias, la policía sigue buscando a 110 cuadrillas de pirómanos sincronizados, pues esa noche coincidió con que Ofelia tocó la península ibérica y teníamos vientos de 200 kilómetros en dirección sur-norte y un incendio en el norte de Portugal, con más de 30 grados y menos del 30% de humedad. Es decir, teníamos el huracán provocando el incendio. Eso es lo que nos pasó. Y luego nos pasan cosas que pasan desapercibidas. En Sant Llorenç, en 2018, murieron 12 personas en 3 horas con una bomba de lluvia que cayó justo en el pueblo, no un poquito más allá. Bueno, pues ante todo esto empezamos a reaccionar y a finales de 2019 tenemos la COP25.
La COP25 no fue todo lo que debería haber sido, pero fue, que eso ya es un éxito y desde luego para España lo fue, y para Madrid. Y realmente empezamos a darnos cuenta de que había que reaccionar y que esta última década era el momento para hacerlo. ¿Qué hicimos? Declaramos la emergencia climática, se declara la emergencia climática, el Ministerio y el Gobierno sacan un plan para los 100 primeros días para cómo enfrentar la emergencia climática y el hombre propone y el destino dispone. De pronto, en una zona de China, detectan un virus que empieza a expandirse rápidamente y que, bueno, esta parte de la película la conocéis, actualmente lleva casi 3 millones de muertos y cerca de 130.000 infectados. Y todavía seguimos con este planteamiento. Es cierto que de pronto se empezaron a tomar medidas que parecían imposibles, pero se vio que era necesario, lo cual también nos permitió ver que cuando hace falta se pueden tomar medidas. Se tomaron medidas, se vaciaron las ciudades y de pronto las ciudades se renaturalizaron. De pronto disminuyó las partículas, disminuyó la contaminación, se volvían a ver las estrellas, se volvía a poder respirar en las ciudades. Es cierto que hubo una serie de efectos colaterales que estamos sufriendo y que todavía nos tocará sufrir. Es decir, una bajada en el Producto Interior Bruto, un aumento del paro. Pero bueno, el ser humano cuando lo decide que se pone y a finales de este año, es decir, del año pasado, es decir, un año después de detectar al virus, tenemos ya la vacuna y estamos empezando a ponerla masivamente. Y a todo esto, ¿qué ha pasado en la historia del clima? ¿Se ha parado? ¿Ha hecho una pausa? ¿Le ha dado el pause? No, no. Pocos días después de esa foto en la que esta mujer en Guadalajara se vacunó, tuvimos a Ofelia, en la cual el Polo Norte se contaba sobrecalentado, empezó a fluctuar, las lenguas de calor subían mucho más al norte y las de frío bajaban mucho más al sur, con lo cual coincidió una lengua de frío polar una lengua de frío polar precisamente con una borrasca como Filomena y tuvimos medio metro de nieve en Madrid y sobre todo 10 días de temperatura a 0 grados, que es lo que básicamente nos bloqueó y es lo que vivimos y nunca antes habíamos vivido. Pues bien, la crisis no va a esperar a que solucionemos la crisis sanitaria y la económica. Hay que buscar una solución para las 3 crisis a la vez. ¿Y qué hace falta? Dado que el tiempo corre, hay que buscar personas y organizaciones que estén luchando por cambiar las cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros como ejemplo? Os voy a dar una postura y con esto termino, una posibilidad. Mirad, nosotros hemos organizado, dentro aparte de las charlas que damos, unos premios, los Climate Leaders Awards. ¿Que cuándo son? Pues mira, precisamente son dentro de 1 hora y cuarto, pero no os preocupéis, que si llegáis más tarde, la premier os espera, porque primero hay que terminar este evento y luego hay que escuchar el libro de Marcos. Esto es muy importante. Pues bien, esto es simplemente que lo tengáis. En climateawards.eu vamos a dar los premios a las 11 iniciativas, empresas, personas, instituciones, ONGs, que más han hecho en el último año por luchar contra el cambio climático.